El que anhela la palabra. Lucas capítulo 10 versículos 25 al 42. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue conmovido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En resumen, un intérprete de la ley prueba a Jesús preguntándole qué debe hacer para heredar la vida eterna. Cristo le responde que debe amar a Dios y al prójimo. Seguido de esto, cuenta la parábola de un buen samaritano que asiste al hombre que había caído en manos de ladrones. Por otro lado, Marta está afanada y turbada con muchas cosas, así que Jesús la invita a que escoja la buena parte como María. La primera parte de la meditación del día de hoy se titula El samaritano que ama al prójimo. La ley se resume en amar a Dios y al prójimo. Un intérprete de la ley prueba a Jesús preguntando sobre la vida eterna. El Señor le responde, haz esto y vivirás, refiriéndose a los mandamientos de la ley. Entonces, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dice, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le cuenta la parábola de un hombre que cae en manos de ladrones. Ni el sacerdote ni el levita le ayudan, pero sí recibe asistencia de un samaritano, los cuales eran aborrecidos por los judíos. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Le regresa la pregunta a Jesús, para luego concluir que el intérprete debe hacer lo mismo que el samaritano. Los discípulos debemos imitar el amor de Jesús y ser prójimo de los que son más débiles. ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cómo puedo ser prójimo de los afligidos? La segunda parte de la ayuda a la meditación se titula María oye la palabra. No existe ministerio más importante que prestar oído a la palabra de Dios. Jesús entra en una aldea y Marta lo recibe en su casa. Su hermana menor, María, se sienta a los pies de Jesús para oír sus palabras, mientras que Marta está afanada con muchos quehaceres. No pudiendo soportar más, le pide a Jesús que mande a su hermana a ayudarle a servir. Sin embargo, Jesús indica que Marta está turbada con muchas cosas que no son esenciales. No hay bendición más grande que ver a Jesús y oír su palabra. Si bien es importante servir en una iglesia,
No está bien hacerlo a costa de pasar tiempo de intimidad con el Señor. La sabiduría está en alcanzar equilibrio entre la adoración íntima y el ministerio. ¿En qué difiere María de Marta respecto a Jesús y a su palabra? ¿Qué pensará el Señor de mí y mis afanes con el servicio? La carta a Dios dice: Señor Jesús, cuán grande es tu amor por mí, que me has vendado y me has sanado cuando estuve tirado en el camino como el hombre herido y despojado por ladrones. Grabo en mi corazón tu voz diciéndome: haz tú lo mismo. Ayúdame a ser un buen prójimo para los demás. No dejaré que los afanes de esta vida quiten de mí el gozo de permanecer en tu palabra. El ensayo para meditar se titula En la bicicleta de la gracia. Un día vi en el parque a una familia que iba en una larga bicicleta. El padre iba adelante, la madre atrás y en el medio iban sus dos hijos. Mientras los padres pedaleaban con mucho esfuerzo, los niños paseaban moviendo solo los brazos. Eso era todo lo que tenían que hacer. Al verlos, me pregunté si nuestra relación con Dios es igual. El Padre que va adelante es Dios, guiando nuestras vidas. La Madre que va atrás es el Espíritu Santo, quien nos protege para que no nos desviemos del camino. Nosotros somos los niños que todo lo que tienen que hacer es permanecer sentados. Y Jesús, que murió en la cruz por nosotros, es la bicicleta. Si avanzamos solos en el camino de la vida, se concreta el ciclo del pecado. Pero si buscamos su voz y vivimos adorando a Dios, se cumple el ciclo de la gracia. Por eso, el Señor nos llama al lugar de las Escrituras para darnos la sabiduría que nos ayudará en cada momento y para levantar con su vida a las almas cansadas. Por lo tanto, deseo que todos nos subamos a su bicicleta, ya que es fácil lastimarse pedaleando solos con nuestra ambición y esfuerzo. Continuemos avanzando por el camino del discípulo, dejándonos guiar por la gracia que nos conduce al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional del día lunes 7 de febrero. Hoy aprendemos una parábola muy importante y una enseñanza mucho más importante. Primero, conocemos la parábola del buen samaritano. Esta parábola que nos cuenta Jesús porque alguien quería hacerle caer, ¿no? Quería ver a ver qué cosas respondía. Y Jesús siempre en su sabiduría infinita responde de maneras muy aleccionadoras, que nos dan siempre una lección para poder seguir adelante y poder entender el corazón de Dios. Esta parábola, la del buen samaritano, nos habla de que el prójimo a veces justamente no es aquel que está más cerca, sino aquel que está más necesitado, y no importa de qué cultura sea o de qué lugar o qué situación esté, no importa, lo importante es que debemos ayudar a las personas en necesidad. Ese es nuestro prójimo. Y también en la segunda parte de la ayuda a la meditación, que también nos enseña acerca de estar cerca de la palabra de Dios. Estas cosas tienen en común, primeramente, que si nosotros estamos cerca del Señor, como este mandamiento tan importante y esencial, amar a Dios por sobre todas las cosas y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, justamente, si nosotros no estamos cerca de la palabra de Dios, si no amamos a Dios, es imposible amar al prójimo. Solamente por el amor a Dios podemos amar a nuestros hermanos, a pesar de no conocerlos, a pesar de ser muy diferentes. Es por esto que a través de estos devocionales que queremos que cada uno pueda acercarse más a Dios y ver día a día la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, su gran amor, su misericordia para cada uno de nosotros, y que también nuestros corazones sean movidos a misericordia para amar a otras personas. En esta mañana vamos a estar orando para que el Señor cambie nuestros corazones y aprendamos a amar primeramente a Dios y después a nuestro prójimo. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos transformaste, porque nos renovaste y nos hiciste nuevos, Señor. Señor, a través de esta nueva transformación te pedimos que pongas en nuestros corazones vacíos, Señor, tu amor, tu misericordia, para que cada vez que hablemos, actuemos o hagamos lo que hagamos, Señor, podamos compartir tu amor, no solamente a las personas que queremos, sino a cualquier persona que esté cerca nuestro. Señor, ayúdanos a ser como el buen samaritano que ayudó sin condición a todos. Señor, que ese amor, tu amor, fluya en nosotros de tal manera que podamos día a día ser más como Jesús, aprender a amar sin condiciones. Gracias, Dios, por todo. Hoy te entregamos este día, te alabamos, te bendecimos y te honramos, Señor, con nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.